Muy bien, en la clase de hoy vamos a ir uniendo algunos conceptos, vamos a trabajar, unir salarios, precios que estuvimos viendo en las últimas clases con empresa, costos, costos fijos, costos variables y por supuesto siempre la interacción del Estado y dentro del impacto de la economía. Nosotros tenemos siempre presente que nuestros sectores de la economía son familia, empresa, gobierno y ese sector financiero que tenemos un poquito siempre en el medio, entre el sector familias, entre el sector gobierno y el sector empresa. Más allá de las teorías con las que definimos salarios, nosotros, ¿qué sabemos del salario? ¿Qué es? Que el salario es la retribución que el sector empresas les paga al sector familias cuando éste pone la mano de obra a disposición. En este año tan particular que estamos cursando en Argentina, hemos escuchado mucho hablar del tema de los salarios, de si se pagan, si no se pagan, de cuánto corresponde pagar. Siempre en términos generales y en Argentina a través de los distintos convenios se habla y se sabe que los salarios uno tiene que pagarlos al trabajador en circunstancias tan excepcionales como estas, cuando el problema que está incurriendo, por el cual el empleado no puede trabajar, no es imputable al trabajador. Las únicas excepciones en las que el empleador no lo paga y se paga algo así como un viático, es cuando tampoco es imputable al empleador. Fuera de eso, que son cuestiones técnicas, para economía lo que nos interesa es lo que tenemos acá, que el salario es la retribución que yo le pago a la familia. Por el otro lado, también en varias clases estuvimos hablando del precio de los bienes. Cuando hablamos de oferta y demanda, ese punto donde se cruzan precio y cantidad en que yo estoy dispuesto a ofrecer un bien con precio y cantidad en el que yo estoy dispuesto a comprar, que soy el que está en la vereda enfrente, existe el mercado. Trabajamos también a lo largo del año, lo vimos la clase pasada, no la anterior, cuando hicimos la unión de conceptos, que dentro de ese concepto de mercados hablábamos de un mercado local, mercado de Argentina, que son las variables sobre las cuales nuestro modelo económico, nuestro gobierno, no importa quién fuere, va a establecer acciones que van a influir para mejorar, se supone que siempre es así, a cada uno de estos sectores de la economía. Entonces, ¿qué relación tenemos con los salarios, con los precios? Porque salario, que es lo que yo recibo por ponerme a disposición para trabajar, es el recurso con el que cuento para poder hacer frente a mis necesidades. Esas necesidades yo las voy a poder satisfacer. Primero si tengo recursos, o sea, como estudiamos en algún momento, la limitante para quien demanda es el ingreso, es el dinero con el que cuenta. Y para el que está enfrente, lo que tiene que ver con el sector empresas es el precio. Precio y cantidad es lo que definen en términos generales, lo vimos cuando vimos oferta y demanda, es lo que define que la demanda existe, que la oferta exista. Ahora, en esa estructura de relación de salarios entre estos dos sectores, que estamos hablando de variables netamente económicas, de los sectores que específicamente son sectores que motorizan los sectores económicamente activos dentro de un país, tenemos ahora, o vamos a estudiar ahora lo que tiene que ver con empresas, costos y producción, que es una de las partes donde se genera todo el nivel de actividad económica y por el otro lado la satisfacción de las necesidades. Eso lo hacen los sectores empresa. Cuando hablamos del sector empresa no es que hablamos solamente de los empresarios, hablamos de los negocios chiquititos hasta las empresas multinacionales. Todo aquel que esté produciendo y fabricando algo en el país o prestando un servicio se define dentro del sector empresa. ¿Qué es lo importante para el sector empresas en su relación? Algo que de teoría y en conceptos generales todos sabemos. Lo importante es la venta menos el costo de esa mercadería vendida, que le va a dar un resultado. A ese resultado, ese sector empresa le va a descontar distintos gastos, le va a descontar distintos impuestos y lo que le va a quedar es su ganancia para poder consumir a su vez también este sector lo que necesite consumir sus dueños a título personal. Entonces, desde el sector empresas, la estructura con la que la empresa define la oferta que va a hacer, además de lo que ya estudiamos, que era precio y cantidad, que se tiene que encontrar enfrente con la misma cantidad y el mismo precio que está dispuesto a pagar el demandante, ¿cómo define el oferente?
esa cantidad y ese precio. La define en función de toda esta estructura. A la venta, los costos de esa mercadería, menos todos los gastos y los impuestos que tiene que pagar. Y lo que le queda es la ganancia. Dentro de esta estructura, hasta ahora estamos hablando de variables que técnicamente no le interesan a la economía, ventas, costos, gastos, y bueno, impuestos porque los paga, pero digamos, dentro de ese concepto, es una definición y es una estructura que maneja y que decide o que trata de armar el sector empresa por sí solo. Ahora, ¿en qué parte interviene el Estado? Cuando dentro de esta estructura empezamos a definir que hay costos fijos y que hay costos variables. Los costos variables son aquellos costos, por definición, que varían cuando yo varío o cuando tengo venta o cuando tengo producción. Algunos libros hablan de costos variables en función de la producción o costos variables en función de la venta. La realidad es que el costo varía cuando yo tengo actividad en la empresa y estoy fabricando algo. Entonces lo puedo definir por la venta o por la producción. Estos son variables. Tengo que vender algo, tengo que producir, voy a tener un costo. No tengo que producir nada, no tengo ese costo. ¿Cuáles son los ejemplos? La mano de obra de un operario que maneja una máquina, los insumos, la mercadería, la materia prima que necesito para producir algo, el gasto, el costo de la luz de una máquina cuando la estoy usando. ¿Por qué son variables? Porque como lo vemos, si voy a producir algo que luego voy a vender, voy a prender la máquina, voy a llamar al operario para que venga a trabajar, voy a comprar el insumo. Si no tengo venta, ese insumo no lo tengo que comprar, ese operario con las definiciones que vimos recién no tendría que cobrar su salario, no viene a trabajar, y la luz no la voy a pagar. Entonces esos son costos variables. Hay otros costos que los empresarios tienen, y también lo hemos escuchado mucho estos días, que son los costos fijos. Esos costos fijos el empresario, el sector empresas lo tiene, venda o no venda, produzca o no produzca. Ejemplo, un alquiler. Ejemplo, la parte básica de los salarios que sí o sí hay que pagarlos. La parte fija de la luz o del gas. Ustedes saben que cada uno de estos servicios públicos tienen una parte que es fija, se consuma o no se consuma, eso se paga, y después en función del consumo. Entonces, para el empresario, cuando arma su estructura para llegar a su ganancia, que a su vez es la que le ayuda a fijar el precio de venta, su precio de venta va a estar en función de sus costos y de lo que quiera ganar, esto ya lo vimos. Cuando arma su precio de venta tiene en cuenta sus costos fijos y sus variables. También vimos nosotros acá, enganchando con los temas anteriores, lo que era el costo de producir una unidad más, lo que era establecer los bienes sustitutos. Entonces, cuando hablamos dentro de esta estructura, hoy lo que estamos aprendiendo es que estos costos a su vez se clasifican, además de muchas otras maneras, entre costos fijos y costos variables. ¿Por qué es importante conocer los costos fijos y los variables? Para el empresario, por supuesto, es trascendental. Pero ¿por qué nos interesa desde la economía? ¿Por qué el Estado? ¿Por qué un gobierno necesita tener idea de cuáles son los conceptos fijos y variables que tiene un empresario o un sector empresa, porque también puede ser un negocio pequeñito, en la estructura de sus costos fijos y sus costos variables? Porque aquellos costos que son variables, que tienen que ver con insumos, con materia prima, como vemos recién, con alguna parte de salarios. Si ese sector de la economía en particular, esos bienes en particular, no están teniendo venta, esos sectores, ese sector de la economía está pasando por algún conflicto en particular, aparece una herramienta que el Estado tiene, que es la intervención. ¿Cómo interviene el Estado para ayudar a ese sector? Bueno, tiene que ver cómo puede hacerlo. Una de las maneras de ver cómo puede hacerlo es conocer cómo es la composición de los costos fijos y los variables del sector empresa. Entonces, el Estado puede decidir a través de ayudar, por ejemplo, en lo que son costos fijos, haciendo bajar servicios públicos, haciendo bajar por ejemplo, ahora que salió la ley de alquileres, aunque no es exactamente por el concepto, pero puede establecer determinados parámetros para que no hayan ajustes en esos valores. En relación a los salarios, pueden manejar a través de los convenios colectivos de trabajo y las aprobaciones de las subas de los convenios, cómo se hace para aumentar esos salarios, si se aumentan sobre una base fija, sobre una base móvil. Hay muchos salarios que se fijan el sueldo mensual del trabajador por la cantidad de horas trabajadas, pero que también tienen muchos
elementos que se fijan en función de unidades de producción o de horas de trabajo o de productividad empresaria. Entonces ahí está, por eso es necesario esta definición y este conocer que hay costos fijos y que hay costos variables. En general, dentro de la estructura de la empresa, a la empresa lo que más le preocupa siempre es tener organizado, en función de sus ventas, calzados, lo que se llama calzados, sus costos fijos. ¿Por qué? Porque el costo fijo, como vimos recién, venda o no venda, ese costo lo tiene que asumir. Entonces, sobre esa base, las empresas que presentan declaraciones juradas de impuestos, en el caso de declaración jurada de IVA, que se presentan las declaraciones de ganancias, se supone que toda esta información y todos estos relevamientos, porque sirven para estadística, ayudan a que cuando ese sector está funcionando mal, tiene algún problema, el sector, no hablamos de una empresa en particular. Dicho sea de paso, vimos ahora el ejemplo en estos días que pasó con Vicentín, que era un tema más político que realmente del sector, y se dio marcha atrás con toda la estructura que se estaba haciendo, que esto lo hablamos en hace algunas clases. Entonces, esta estructura de ver los costos fijos y los variables sirve, por un lado, para ver la empresa cómo puede ajustar per se como empresa su precio de venta para poder llegar a ese cruce de oferta y demanda y que exista ese mercado para ese producto, y al Estado le interesa para saber cómo puede intervenir dentro de esa estructura para ayudar al rubro que sea necesario, que puede ser desde, como vimos en algunas clases, subsidios, subsidios a los servicios públicos, a la luz, al gas, puede ser con beneficiarla con determinados impuestos, y también puede servir para otra de las formas que tiene el Estado para intervenir, no solamente para ayudar a alguno de los sectores, que es cuando hay control de precios. Los controles de precios sirven cuando un empresario dice, no, yo no puedo vender a menos de, se supone que lo dice en base a esta estructura. Entonces, el Estado, a través del Ministerio de Economía, a través de distintas secretarías y demás que van teniendo información por rubros, hay cámaras de empresarios que van generando información, se analiza si esto es correcto. Entonces, el Estado a veces puede hacer controles de precios. ¿Por qué? Porque lo que para mí es costo, para otra empresa que me provee ese insumo, eso es un ingreso, es su precio de venta. Entonces el Estado va mirando en las distintas cadenas y establece controles de precios. ¿Qué es un control de precios? Es decir, que tal producto no se puede vender a más de X valor. En los sistemas económicos mundiales, normalmente lo que pasa cuando aparece como herramienta el control de precio, que insisto, puede ser necesaria para mejorar el resultado a este sector, porque puede venir castigado por distintas cuestiones, depende del producto, puede ser una cuestión climatológica, puede ser una cuestión sanitaria como está pasando hoy. Entonces el Estado hace controles de precios, no solamente a este precio de venta, sino también a algunas empresas que forman parte del costo, que es precio de venta de la otra empresa. Entonces esas estructuras y esos controles de precios se supone que ayudan a decir, este es el precio máximo. Se supone que cuando el Estado dice, este producto no se puede vender a más de este valor o en este rango de valores, es porque estudió esto. Es porque tiene estas herramientas y vio que esto es así. ¿Cuál es el problema de la herramienta de control de precios? Que, ¿para qué sirve? Si yo le digo a alguien, vos este producto no lo podés vender a más de este precio, se supone que estoy sabiendo y que estoy ayudando a jugar en esa oferta y demanda, y se va a encontrar ese cruce de oferta y de demanda. Y ese producto se va a vender. ¿Por qué? Porque si yo le digo, vos esto que lo vendías a 100, no lo podés vender a más de 80, el demandante que está enfrente es probable que a 100 no lo pudiera comprar y a 80 sí. Entonces va a haber mercado, se va a cruzar y va a estar la venta. Y va a estar el servicio prestado. Ahora, puede pasar, y normalmente pasa, que esos controles de precios a la larga terminan trayendo más conflictos que soluciones. ¿Es una solución de corto plazo? Sí, porque rápidamente un mercado que no estaba activado, había gente que no podía demandar determinado producto por el exceso del precio, al poner ese control de precios, el producto se vende. Cuando no hay control de precios y el precio del bien sube todo el tiempo y a veces no está demasiado justificado, o sí, por otras cuestiones,
hay inflación y el precio sube, lo que normalmente puede pasar es que el empresario, el comerciante diga, mejor no lo guardo, en vez de poner 10 en la góndola, pongo 5, porque si mañana sube, remarco otra vez el precio y gano todavía más, porque mi costo de producción ya lo tuve, ya sé cuál fue. Entonces, si en lugar de venderlo hoy a 5, mañana lo vendo a 7, gano más, porque mi costo siguió siendo el mismo. Por eso es importante el estudio de los costos. Ahora, en esos contextos aparece esto y dice, no, señora, esperen, esto es una avivada, ponemos control de precios. Ahora, ese control de precios que hace que ese precio no esté subiendo todo el tiempo, lo enganchamos con un concepto que uno lo venimos escuchando y tocando hoy y todavía no entramos específicamente en esa variable, que es inflación. Inflación es la pérdida del valor del dinero en el tiempo. Lo vamos a ver. Yo esto lo compro hoy por 10 pesos, mañana por 12, pasado por 18. Eso es la inflación. Si a mí me dicen esto vale 10 hoy, vale 10 mañana y vale 10 el mes que viene, inflación no hay, por decirlo no técnicamente. Ahora, me lo están diciendo porque me están obligando, no porque realmente esta relación, ventas, costos, gastos, impuestos, sea condicente con ese precio de 10 pesos que yo fijé. Entonces, en ese contexto, esa variable de fijación de precios, de control de precios, funciona así, en un periodo corto. Es una variable, es una herramienta de corto plazo. Nosotros vimos acá los primeros días de clase que variable por definición es algo que varía. Y vimos el ejemplo de poner una piedrita en el agua y cómo va dejando la onda. Cuando uno tiene una piedrita en el agua en un lago, ve que la ondita va expandiéndose. La onda al principio cerquita de la piedra es pequeña y cuando va llegando más hacia los bordes o se va ampliando, esa onda todavía es más grande. Bueno, eso es una variable. Entonces, si yo mi variable, mi piedrita, hoy es precios, la tiré al agua y en lugar de dejarla que se mueva libremente, le puse una pared acá y le puse una pared acá, lo que va a pasar es que para este lado se va a mover libre. Para este lado no va a haber movimiento. Entonces, quienes estén de este lado van a decir, che, mira, no se mueve, está igual. Ahora, no se mueve porque es normal que no se mueva o no se mueve porque yo la tapé. No se mueve porque yo la tapé. En algún momento tengo que sacar esa pared que puse. Y si no la saco, se puede romper sola por el tiempo. Entonces, en el momento que esa pared se rompa, el impacto que va a generar, acuérdense, en estos sectores que están acá es mayor. Ese es el ejemplo más claro que puedo poner. Entonces, las medidas que son de corto plazo son medidas parches, son medidas para el momento que tenemos que tener en claro que tiene que haber un plan B. Esa medida es rápido para solucionar algo ya, ahora de hoy para mañana, pero automáticamente tengo que estar pensando en un plan, en algo a mediano plazo o a largo plazo que de a poco sustituya esa medida rápida que me solucionó el problema rápido, pero que después tengo que hacer más en profundidad. Otro ejemplo fuera de la economía. Si yo me corto el dedo, bueno, rápidamente pongo agua, pongo azúcar, me lo tapo. Listo, solucionó el problema. Ahora, ¿vamos a andar toda la vida con el dedo tapado, con un trapito, con una gasa o con lo que fuera? No. En algún momento tengo que tener un plan B. ¿Cuál es el plan B? Sacarlo, ver lo que pasó y si corresponde, ir a un médico para que me peguen o me cosan, me den una puntadita. Si yo me quedo todo el tiempo que digo, no, qué tranquilo, me quedo con el tiempo así y lo destapo 3 meses después, no sé con lo que me voy a encontrar, pero seguramente con lo que me encuentre va a ser peor que si yo hubiera hecho el plan B. Lo mismo pasa con las variables económicas y las medidas de corto plazo. Entonces, como tema de hoy para cerrar esta charla, estamos hablando de sectores de la economía, como los vemos siempre, la interacción entre los sectores y definir qué son los costos fijos, los costos variables, cómo juegan cada uno en la producción, cómo impactan cuando hay o no hay actividad económica, y cómo entra a jugar el Estado interviniendo sobre esos costos cuando necesita fijar el precio de un producto. ¿Por qué se fija el precio? Porque ese precio viene subiendo o porque, con el tema que estudiamos la semana pasada, los salarios o los ingresos de quienes demandan ese producto están estancados o caen o pierden valor por la inflación, ese mercado no se encuentra. Entonces, para que se encuentre esa oferta y esa demanda y se crucen y aparezca ese punto de mercado donde hay actividad económica,
el Estado interviene. Entonces, ya estamos viendo hoy y aprendimos que también puede intervenir mirando los costos o trabajando sobre los costos fijos o los costos variables. Generalmente, el empresario por sí trabaja sobre los costos. Como dije, el variable no le interesa tanto porque vende o no vende, ese se acomoda solo. El problema en el que sí hay que ayudarlo más cuando el sector está mal o la economía local está mal, es sobre los fijos. Por eso muchas veces vemos que las medidas del Estado son subsidios, en el caso más común que vimos para incluso los particulares, el subsidio a los servicios públicos, la baja de algunos impuestos, que tiene que ver con los precios de venta para bajarle el costo o generarle una mayor utilidad sin bajar el costo, una mayor utilidad porque pagan menos impuesto, siempre discriminando los conceptos fijos de los variables.